bienvenidos a otra sesión de tertulia en la que hablamos con los compañeros de Despertaferro Ediciones, que ya sabéis que nos encanta colaborar y hablar sobre todos los temas de la antigüedad, y si tenemos una excusa para hacerlo, pues nos juntamos y lo vamos a hacer, por supuesto. Ya como habéis visto en el título, hoy vamos a hablar sobre el ejército romano del Bajo Imperio a raíz de un libro que ha publicado la editorial Despertaferro y que ya lo tenéis, de hecho, disponible a la venta. Y, bueno, comentadnos un poco, Alberto, Eduardo, de qué se trata este libro, qué tiene de especial este libro antes de empezar y, bueno, por qué todos los que nos están viendo deberían tenerlo ya en sus casas. Sí, pues realmente el ejército romano del Bajo Imperio de Sauder y Dixon es un clásico, es la mejor síntesis disponible sobre el ejército bajo imperial, el ejército de los siglos desde los severos hasta la caída del Imperio de Occidente que existe. En castellano no había ninguna monografía que abordara de forma completa, sintética, este periodo es fundamental. Y si durante la historia de Roma los aspectos militares del ejército es fundamental, como ya sabes y como hemos venido hablando otras veces, en el caso del Bajo Imperio es más fundamental si cabe. Estamos en un momento donde el ejército está imbricado con el Estado y donde gran parte de los problemas y de las soluciones de la pervivencia y de la decadencia de Roma tiene que ver con causas militares. Yo creo que es un aspecto fundamental para conocer el Imperio Romano y conocer su declive. Y ya te digo que esta obra ofrece, yo creo, la mejor síntesis disponible sobre el tema. Os recuerdo, y lo mencionabas ahora, Alberto, que tenemos otros vídeos anteriores en los que ya hemos hablado de otros periodos. En este caso, hablábamos sobre el periodo desde Domiciano, más o menos, a los 5 emperadores buenos, con Trajano, con la conquista de la Dacia, y también hablábamos sobre las tierras cántabras, la conquista de época augustea. Y bueno, yo creo que es lógico que avancemos ya hasta el final, bueno, podemos comenzar incluso a partir del finales del siglo II después de Cristo, para ir avanzando por el imperio. Antes de que se me olvide, como veis aquí atrás, luego tendrán su momento y su papel cuando hablemos sobre el armamento de las naciones del Bajo Imperio, a los compañeros de la Legio Séptima Gémina. Así que vamos a empezar si queréis. Ya sabéis, todos los que estáis al otro lado, sentaos tranquilamente. Si estáis en casa, poneos una manta porque al menos aquí en Madrid hace frío y, bueno, ahora ha parado de llover, pero ha estado lloviendo a cántaros, así que poneos cómodos y, por supuesto, cualquier pregunta que tengáis nos la podéis dejar, que yo voy mirando por aquí los comentarios. Cualquier cosa que queráis preguntarnos, pues es bienvenida y lo podéis hacer por aquí. Así que yo creo que podemos empezar, si os parece, hablando sobre algo que es fundamental, que son las fuentes de las que podemos extraer la información que tenemos, ¿no? En primer lugar, pues podemos hablar de que hay una escasez de fuentes, yo creo, para este periodo, que siempre es más complejo que no el Alto Imperio, del que tenemos mucho más conocimiento. Entonces, ¿qué fuentes tenemos sobre este periodo para el ejército romano? Sí, bueno, son escasas, pero también y fundamentalmente el mayor problema que tienen es que además a menudo están sesgadas. Por ejemplo, en muchos casos por problemas políticos o, bueno, como sabemos, religiosos. Algunos autores son cristianos, otros son paganos. Autores como, por ejemplo, Sinesio, que sería cristiano, frente a Zósimo, que sería pagano, nos dan a menudo versiones completamente contradictorias de los mismos hechos. O a menudo también, por ejemplo, panegiristas, fuentes que son sencillamente escriben odas a los emperadores, a los grandes emperadores, Teodosio, etc. Y que por tanto, obviamente, tampoco su criterio puede ser demasiado riguroso porque están sirviendo al poder en cada momento. O emperadores cristianos reciben, pues, una atención favorable en los autores cristianos y viceversa. De modo que sí, que efectivamente las fuentes son complicadas en este periodo, además de escasas. Las fuentes textuales, porque el gran acierto de este libro es que las autoras no solo se apoyan en fuentes textuales, sino que miran a la iconografía y sobre todo a la arqueología. Hacen un recorrido exhaustivo de la arqueología de todo el imperio para documentar a través de la cultura material, a través de los objetos, lo que sabemos del ejército romano. Hacen realmente, como te digo, una labor de síntesis muy meritoria, como ya pasaba con nuestro otro libro, Equipamiento Militar Romano, porque juntan, como debe ser, con interdisciplinaridad, iconografía, arqueología, numismática y también fuentes escritas, que, como bien dice Eduardo, son escasas,
pero sí que tenemos algunas gemas, como por ejemplo tenemos a Amiano Marcelino, es la... que era un soldado y para el final del siglo IV y para el final de Juliano, por ejemplo, es fundamental. Exacto. O tenemos a Vegecio, que es un poco más discutible porque es un melting pot, es un poco un max mix de fuentes de otras épocas. Entonces, Vegecio... Además, Vegecio no es militar, a pesar de que escribe precisamente sobre asuntos militares, pero se nota muchísimo que no es protagonista de lo que está narrando y no sabe, hay muchos mezcla, como bien dices, mezcla fuentes y por tanto sale al final una narrativa muy incoherente en el caso de Vegecio. Vegecio es uno de los autores más problemáticos, es en torno al 400, Teodosio poco después, y sin duda alguna probablemente utiliza fuentes de los siglos IV, III, II, I incluso, después de Cristo, con lo cual es muy poco fiable. Luego, Amiano Marcelino, por el contrario, como bien dices, probablemente es la mejor fuente para este periodo porque además no parece estar cercado demasiado por ningún criterio político, más allá de su odio particular hacia algún emperador concreto, pero por lo demás es desde luego la fuente principal y era militar y además protagonista, por ejemplo, de la serie Amida, algunos episodios que narra el estudio. Y luego sin duda la Notita de Dignitatum, Claro. que es una descripción del ejército de Occidente. Aunque la Notita de Dignitatum, como sabéis, últimamente está sujeta a mucha controversia porque no sabemos hasta qué punto está reflejando la realidad o está reflejando el deseo de realidad. Pero sí que es verdad que un poco la tónica de todas estas fuentes al final, excepto Amiano Marcelino, que sí que es verdad que narra mucho mejor que los demás porque lo vive en primera persona, pero lo que tenemos son compendios, son cosas recogidas de muchos lugares, de muchas épocas y que al final lo que hacen es que sea muy complejo el que nosotros lleguemos a determinar justamente lo que tú decías, qué es real, qué es un deseo, qué es algo pretérito que ya no existe y es un deseo precisamente como en Vegecio de ojalá volviéramos a estos tiempos, ¿no? Que es una estrategia muy del Bajo Imperio, ¿no? Sí. De felices tiempos aquellos en los que se vivía maravillosamente en el Alto Imperio, ¿no? Para eso, Néstor, afortunadamente las autoras, como te digo, echan un vistazo a la arqueología. Incluso, por ejemplo, analizan la estructura del Limes, la estructura de los fuertes, cómo van cambiando los campamentos, para poder, a través de eso también, atisbar cómo van cambiando las estrategias fronterizas romanas, el tema de los ejércitos centrales, ejércitos de frontera. Al final, el libro es muy meritorio por esa capacidad de integrar todo este tipo de fuentes diferentes para tratar de ofrecer un discurso completo del desarrollo del ejército romano desde la época de los severos, que es un momento de inflexión crucial, hasta el 436, hasta el fin del Imperio. El libro es tremendamente interesante y estaba en uno de los puntos que íbamos a hablar, es precisamente el hecho de que usen no solo las fuentes escritas, sino todos los materiales disponibles, ¿no? Desde la arqueología, la numismática, la epigrafía, en fin, elementos que, digamos, que no deberían quedarse fuera en ninguna obra, ¿no? Y entonces, el hecho de que, y sobre todo una obra ya de hace unos cuantos años, pero que sigue siendo de referencia, que se utilizaran ya y que estuviera plasmado en esta obra, pues a mí me parece un 10 por ellas y un motivo más para darle un valor tremendo a un libro como este. Me preguntan por aquí qué legión es la del fondo, lo hemos dicho ya antes, pero fijaos, ahí lo tenéis en el estandarte, luego si queréis hablamos de él, pero Legio Séptima, Gemina Felix. Así que, bueno, luego hablamos un poco de ellos. Antes, vamos a pasar, si queréis, a hacer un poco la evolución, porque decíamos ahora que el libro recoge desde la época de los severos, estamos hablando de Septimio Severo a finales del siglo II, principios ya del siglo III después de Cristo, y va avanzando a través del Bajo Imperio, pasando incluso la fecha tradicional de la caída de Roma, llegando incluso hasta el siglo VI, ¿no? Porque al fin y al cabo, en Oriente, una parte al menos de esa Roma que todavía podemos reconocer en el Bajo Imperio queda ahí plasmada, sobrevive en Oriente. Entonces, vamos a empezar, si queréis, a hacer un poco un repaso muy por encima, porque tampoco nos podemos estar aquí toda la tarde, pero me gustaría, sobre todo para los que ya han visto nuestros vídeos anteriores en los que hablábamos de ese ejército del Alto Imperio, me gustaría que los comparáramos, ver cómo evoluciona el ejército. Es decir, ¿qué ocurre en época de los severos para que ese ejército cambie? ¿O en qué cambia? Bueno, como decía Alberto precisamente antes, también, claro, la relación entre la sociedad en su conjunto y el ejército es absolutamente estrecha, es una proyección del mismo, de la sociedad, de modo que, claro, todos los altibajos que sufra esa sociedad, tanto digamos, en la historia del pensamiento como en la pura práctica económica, se van a ver reflejados en el ejército. De modo que la evolución, estudiar el ejército romano, por tanto, por lo mismo, sirve de ventana abierta para conocer la sociedad romana en su conjunto. Porque, por ejemplo, en los momentos de crisis militar
suelen coincidir, lógicamente, con momentos de crisis política y, por supuesto, también o bien lo uno lleva al otro o lo otro lleva a lo uno. Es una pescadilla que se muerde la cola. Y la evolución del pensamiento, ideológica o incluso la estructura social, por supuesto, también se acusa en el ejército en las formas de modular el ejército, de modo que efectivamente la evolución es dramática, porque desde finales del siglo II, desde época severa hasta la caída del Imperio Romano, la evolución de la sociedad romana es tan acusada que obviamente su ejército no podía sino también ser completamente diferente y ir evolucionando, incluso partiendo del hecho de que los romanos eran extremadamente tradicionalistas, fundamentalmente, de hecho, en el ámbito militar. De modo que, efectivamente, las evoluciones son muy grandes. Pasamos por un primer siglo III, de gran crisis, la anarquía militar, a partir del 235, de la muerte del asesinado de Alejandro Severo, del último dinasta de los Severos. A partir de ahí comienza un periodo de inestabilidad política brutal, en el que se suceden emperadores a veces con una diferencia de 2 semanas o 3. Probablemente en muchos puntos del imperio no se enterarían de la muerte del emperador hasta que hubieran pasado 2 o 3 emperadores. Y el ejército, efectivamente, naturalmente, va acusando también esa evolución. Además, en época severa, y esto es muy interesante, los severos, como sabemos, la célebre frase que se le atribuye a Septimio Severo en el lecho de muerte a sus hijos, el único consejo que les dio fue: enriquece a los soldados, manténlos contentos y ríete del resto, ¿no? Y llevad bien entre vosotros. Sí, eso se les queda un poco en el tintero, de llevarse bien entre ellos. Que haya más bajeta, pero luego lo otro sí que lo cumplimos. Sí, y de hecho, hablando de asesinatos, a mí lo primero que me llama la atención del libro es que, nada más empezar, tenemos una lista de emperadores desde Cómodo y que llega hasta el final del Imperio de Occidente, en el que nos da las causas de la muerte y la duración de sus reinados. Y aquí, claro, vemos que en algunos no pasan de un mes, 3 semanas, 2 semanas, en fin. Como decía, es un periodo también de inestabilidad que se ve reflejado en que la mayor parte de muertes que vemos por aquí son asesinatos, muertos en batalla, asesinatos, muertos en batalla. Es relacionada con el ejército porque efectivamente todos estos emperadores son emperadores soldados, son militares, son generales que se suceden unos a otros en luchas internas entre ellos por el trono, por hacerse con el trono. Es un periodo, por tanto, el siglo III, con el que comienza el libro, es un periodo pues, de grandísimo protagonismo del brazo militar romano en su conjunto, que se apodera completamente de las instituciones políticas romanas, y a partir de ahí se suceden emperadores que son exclusivamente generales. El Senado, por ejemplo, queda arrinconado, es la famosa tesis de Rostovtsev y otros historiadores que también lo han seguido. Las instituciones, por tanto, quedan totalmente dominadas por el ámbito militar, por los generales, por los soldados. Y esto conduce además... Sí, Perdona, continúa. Sí, pues conduce, por supuesto, como era de prever, precisamente a esta crisis política constante. Además, todo ello viene en paralelo a un periodo de terrible crisis económica, de devaluación de la moneda, una política monetaria terrible, comparable con la de, digamos, los Austrias menores, quizás, una cosa desastrosa, inflación galopante, y amenazas externas también muy importantes, de Imperio Sasánida, por ejemplo, que aparece en ese momento, sucede a los partos, y redobla la presión sobre las fronteras orientales. Lo mismo sucede en el norte, en la presión de los pueblos germanos sobre las fronteras danubiana y renana. Es un periodo de terrible crisis. Como sabemos, incluso en varios momentos se divide el imperio, incluso hay un momento de 3 imperios, el gálico, el tradicional central y el oriente y el de Palmira, por ejemplo. Sí. Son momentos de inestabilidad terribles. Luego, como sabemos, esto es parcialmente restaurado a finales de siglo por Diocleciano, pero transformando completamente el modelo de imperio. Esta transformación del modelo de imperio también conlleva una transformación muy importante del modelo militar, naturalmente. Una vez que nos encontramos con 4 emperadores, verdaderamente 2 Augustos y 2 Césares, también esto se traduce en 4 ejércitos diferentes, 4 autoridades diferentes, que supuestamente, un invento que supuestamente pretendía acabar con la inestabilidad de las décadas precedentes y, sin embargo, prácticamente lo hace más incipiente, lo empeora, claro. Como sabemos. Yo creo que Eduardo ha dado el clavo, lo ha explicado perfectamente. Con Septimio Severo se rompe la política, el asesinato de
de Cómodo se rompe el principio sucesorio que había regido durante el siglo II, de elección del mejor, que ya Marco Aurelio rompe a elegir a su hijo. Y aunque los severos lo tratan de instaurar, ¿no?, con esta dinastía familiar, con Heliogábalo, Alejandro Severo, etcétera, pero al final el Arcana Imperii, ¿no?, que decía Tácito, los secretos del imperio están en los cuarteles. Y por eso la anarquía militar pasó el siglo III. Realmente quien pone y depone emperadores es el ejército, son los militares. Y aparte eso tiene que ver también con lo que decía Eduardo, es un reflejo claro de cómo cambia también el Imperio Romano a nivel geoestratégico y geopolítico. La importancia deja de estar en el Mediterráneo, en gran parte, el eje del Imperio está en el Mediterráneo, y se traslada hacia el Limes. Traslada hacia el Limes renano y el Limes danubiano, que van a ser polos donde van a estar estacionadas las legiones, que van a ser quienes controlen el poder político. De hecho, el propio Septimio Severo, entrando un poco en ese cambio de la vascularización hacia el limes, lo fortifica y, de hecho, leía en el libro precisamente que hasta el siglo XIX se pensaba que el muro de Adriano era de Septimio Severo por la enorme reconstrucción y reparación de toda su estructura, ¿no? Porque estamos hablando de esa tremenda defensa que se hace del limes. Y de hecho nos preguntaban por aquí... ¿Perdón? Y multiplica mucho. Efectivamente. Nos preguntaban de hasta qué punto el declive económico asociado a la anarquía militar y las guerras civiles impulsó este cambio, pero creo que ya lo acabas de contestar tú perfectamente, o sea que eso que ha dicho... Vienen de la mano totalmente. Efectivamente, son dos procesos que vienen. La reforma de Diocleciano, la reforma fiscal que viene, etcétera, va un poco destinada a eso, a tratar de restañar las heridas que se habían producido durante todo el periodo de la anarquía militar. Lo que pasa es que trata de crear un estado... de petrificar de alguna manera las estructuras del Estado, protegerlas, pues, por ejemplo, con el tema de que fueran los oficios hereditarios, etcétera, y realmente es una solución fallida porque en la historia nada es inmóvil, todo es dinámico, todo es ágil, todo cambia, ¿no? Entonces, al final era una solución destinada al fracaso. Y sobre todo el sistema de la tetrarquía, con el tema de los césares y los augustos, podía funcionar mientras hubiera sintonía entre las personas que ocupaban los cargos. Evidentemente, con la siguiente generación esto rompe. Y Constantino, bueno, vuelve a hacerse con el poder. Claro, vuelve a hacerse con el poder supremo cuando vence a Magencio en el puente Libio. Sí, bueno, y inmediatamente después contra. Sí, exactamente. Entonces, hemos avanzado un poco en el tiempo, vemos que ya hemos, la verdad es que a mí me ha quedado muy claro con la explicación que has dado tú, Eduardo, de la anarquía militar y el porqué de ese proceso que hablábamos, ¿no?, que tanto es social como es político como es militar, que va todo de la mano, pero vamos a llegar, si queréis, hasta el que hablábamos, pone un poco los pies en el suelo, petrifica el Estado o lo intenta, que es Diocleciano. ¿Cómo es el ejército romano en esta época? ¿Qué características le podemos aplicar? Bueno, si lo comparamos, por ejemplo, con siglos precedentes, en cuanto a la estructura, al encuadramiento, se observa un fenómeno muy llamativo como es el hecho de que, condicionado por esta necesidad de tener que dividir las tropas entre los distintos Augustos y distintos Césares, muchas veces lo que hace Diocleciano es cortar por la mitad unidades y destinar unas a una parte y otras a otra parte del imperio, destinarlas de ese modo. Por un lado, aparece duplicado el mismo nombre de una unidad en distintas partes del imperio, y otra de las consecuencias de esto es que se reduce el tamaño de las unidades militares. A partir de este momento ya ocurría, esto es algo que viene ya de la época de la crisis del siglo III, porque conforme a la guerra y la crisis fue horadando y erosionando el sistema militar romano y toda la sociedad romana en su conjunto durante el siglo III, las terribles crisis internas y las amenazas externas a las que tuvieron que enfrentarse, las unidades también fueron perdiendo efectivos y perdiendo eficacia en el ínterin, porque las guerras los fueron erosionando, y esto también lo heredó Diocleciano. Diocleciano también intentó reforzar el ámbito militar, pero también al dividir las unidades, precisamente también redobló esta tendencia a unidades cada vez menores de menor número de efectivos, que era una tendencia, por tanto, como digo, que venía incluso desde el siglo I, porque sí que existía la intención de mover pequeñas unidades de una parte a otra para cometer pequeñas amenazas, en lugar de mover toda la legión en su conjunto. Sí, vexilación, efectivamente. Sí. Que de hecho, claro, son escisiones de una fuerza militar mayor, esas vexiliaciones. De hecho, perdona, el nombre de la vexilación
proviene precisamente del estándar que utilizaban, que era un vexillum, que es como el que tenemos aquí. Efectivamente. Genial. Pero decía que esas vexiliaciones que a veces ni siquiera se volvían a reintegrar con la legión madre, digamos, que al final quedaban divididas y a partir de ahí, incluso al final, se convertían en alae o en cohortes que se quedaban destacadas en un punto, ¿verdad? Correcto, es que eso además enlaza con otro de los grandes problemas con que tuvo que enfrentar el cuartel general romano, por así decirlo, como fue la tendencia de la tropa a nacer y morir en el mismo punto, en la misma provincia del imperio. Lógicamente echaban raíces, lógicamente, de hecho, por ejemplo, las normativas respecto a la prohibición de casamiento, de matrimonio, que se relajaron completamente a lo largo del tiempo y sobre todo durante la crisis del siglo III, incluso, bueno, ya hay relajamientos anteriores en época de los severos, legales, constituidos legalmente. En todo caso, esto provoca naturalmente que la tropa eche raíces, tenga esposa, hijos en el campamento, en el lugar donde vive, parientes, etcétera, y por tanto sea muy difícil arrancar desde este punto y llevarles a otra parte del imperio. Bueno, esto, por ejemplo, hay un caso muy célebre que acontece tiempo después, en época de Juliano, pero no Juliano siendo emperador, sino siendo César, cuando sus tropas se amotinan ante la noticia, cuando llega un mensajero, están en la Galia, las tropas que él dirige en ese momento se amotinan cuando reciben la noticia de que van a ser enviadas a Oriente. Sí, está claro. Hay toda una vida civil que ha crecido alrededor del campamento. Exacto, los Viki que se conocen. Bueno, pero ahora tiene otro nombre, pero es igual. Sí, pero efectivamente. Pero es esa idea de esas aldeas que surgen junto a los campamentos y que, claro, yo entiendo a los soldados que tenían su vida ya establecida en un punto fijo y, claro, debía ser terrible que les destrozaran todo aquello para moverles a, como decías tú. Tiene que ver también con el origen de los reclutas, con el reclutamiento, claro. Italia deja de ser un vivero, los romanos están exentos en un momento dado de tener que servir en las legiones, luego Septimio Severo desbanda a los pretorianos, precisamente, porque no le apoyaron y que crea sus propias legiones, ¿no? en Roma. Y realmente, claro, la recluta cada vez es más local, y encontramos, claro, esas resistencias a desplazarte a otros puntos del imperio. Y son tendencias al final centrífugas, realmente, que la anarquía militar pues, se plasma en esa partición del imperio, que luego a duras penas pues Diocleciano consegue. Que enlaza con el problema de la desafección respecto al poder central, a la corona, a la propia corona. Las provincias empiezan a perder respeto a la institución imperial, al emperador, empiezan a perder respeto a la burocracia que se establece en torno al emperador, porque ve que no satisface sus intereses y que más al contrario lo único que hace es reclamar impuestos, pero no ven ningún beneficio en ello. Esto se va agravando a lo largo del tiempo hasta que ya a finales en el siglo V la situación es tan grave que encontramos autores como Salviano de Marsella, por ejemplo, que reclaman la venida de los bárbaros para liberarles de los impuestos y de los onerosos gravámenes en general a los que estaban sometidos por parte de su propia élite. Es una situación muy llamativa. Claro, sí. Y al final las exigencias de requisas para aprovisionar el ejército son tan tremendas, tan elevadas, sobre todo a partir de Diocleciano, con ahora las exacciones constantes que unos periodos de guerra civil suponen sobre la población civil, que empujan a que la gente cada vez esté más desafecta hacia... Sumado al descrédito de la propia corona, que es incapaz de hacer frente, por ejemplo, a las invasiones germánicas, sobre todo a partir de Adrianópolis, a partir de finales del siglo IV. Esto genera un descrédito terrible y una relación de desafecto entre la población y el Estado. Además, por ejemplo, esto también es un detalle interesante, la propia tropa pierde la disciplina, se relaja completamente y acaban convirtiéndose prácticamente en bandoleros, de modo que eso también provoca una escisión entre la población civil y la población militar. La población militar es identificada como como elemento del Estado, lógicamente porque lo es, y eso también ahonda naturalmente en la crisis, en la desafección de la población respecto al Estado. Más como un elemento coercitivo que no como un elemento de protección contra Exactamente, de hecho a menudo temían más a las tropas propias que a los bárbaros. Y otra dimensión paralela a esto es la pérdida de la calidad del ejército romano. Sin duda. Va a haber una diferencia muy grande entre los ejércitos de maniobra. Podemos hablar ahora de debate de cuando surgen, etcétera, entre los comitatensis y los militanei, la gente que está en las fronteras y que tiene que defender el limes, con una calidad militar cada vez más puesta en cuestión, más inferior,
frente a las tropas comitatenses, las tropas de maniobra que están cerca del emperador, que el emperador se asegura que estén cerca de él para tener un ejército con el que maniobrar en caso de un golpe de Estado, de que un presidente trate de desplazarle en la púrpura. Y ahí empieza a haber una diferenciación cada vez más grande entre la calidad de unas tropas y otras. De hecho, tengo una cita que yo creo que viene muy al caso, precisamente de Vegecio, que dice: un ejército nunca hará grandes progresos si el proceso de selección de los reclutas falla. Y por cuanto hemos aprendido de la práctica y la experiencia, esta ha sido la causa de tantas derrotas que nuestros enemigos nos han infligido por doquier. Aquí estamos viendo precisamente lo que comentabais, ¿no? La pérdida de la calidad del ejército que está destacado en las fronteras es la que también crea ese descrédito al final o esa relajación de las normas que estábamos comentando. Antes de seguir, os recuerdo que podéis comentar, podéis dejar vuestro me gusta, podéis comentarnos lo que queráis por aquí, que os vamos a ir respondiendo y, por supuesto, podéis seguir tanto a Despertacero Ediciones en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales y a nosotros también, Antigua Roma al Día, aquí en Facebook, en Twitter, en Instagram, en fin, en todos los lados. Así que vamos a continuar porque hablabais sobre un tema interesante que es esta división que hay del ejército en dos ejércitos realmente, los comitatenses y el limitané, ¿no? Ese ejército de campaña que se va moviendo por el territorio y otro ejército que está fijo en la protección de las fronteras. ¿Cuándo surge o cuándo se cree que puede surgir ese elemento doble y, bueno, cuál es el resultado de esta división? Mejor lo explicas tú, pero que tiene además otra dimensión de la que vamos a hablar, que es el papel que más predominante que tiene la caballería, parece, a partir de este periodo. Pero se comenta, Eduardo. Sí, no, efectivamente, parece que no hay un momento claro en el que se produce es una evolución, una curva, la evolución no va desarrollándose, pero efectivamente sí, está muy relacionado también con el hecho de la caballería, quizás incluso, bueno, si buscamos los antecedentes más tempranos, podemos empezar a considerar, aunque es un tema muy debatido, la presencia de una legión acantonada en la propia Italia en época de Septimio Severo, cerca de las cercanías de Roma, que esto es una novedad, con anterioridad no se había producido, al menos en época imperial, pero por el momento no sabemos, y esto es un tema todavía, por tanto, muy controvertido, no sabemos las razones que llevaron a Septimio Severo a emplazar una legión en el centro de Italia. Probablemente esté más relacionada con su temor a posibles usurpaciones y a luchas internas. Ya sabemos que, bueno, el propio Septimio tuvo que luchar denodadamente para hacerse con la corona, en unas guerras crudelísimas que duraron una década, pero por lo tanto probablemente esté relacionado más con eso. Algunos autores proponen que en cambio que pueda estar relacionado con la posibilidad de tener una reserva móvil en el centro del imperio con la que acudir a tratar de sofocar bueno, pues a cualquier tipo de amenaza, cualquier tipo de agresión, sea en la frontera o sea interna. En ese caso enlazaríamos, por tanto, tendría una función relativamente doble, esta legión central, esta legión móvil, frente a las amenazas internas y frente a las amenazas externas también. Pero con seguridad, con el tiempo, esto va encareciéndose. Hay unidades que claramente ya van adquiriendo esa categoría de móviles, pero sobre todo, por ejemplo, en el Galieno, a mediados del siglo, sí que aparece una unidad de caballería que probablemente cumpla esta función. También es un periodo de gran inestabilidad, aunque bueno, el propio Galieno sí que es uno de los emperadores, paradójicamente, del periodo que más dura, de su reinado, el más longevo. En todo caso, es probablemente ya con Diocleciano y ya con seguridad con Constantino, es decir, ya a finales del siglo III, cuando aparece con claridad este tipo de reserva móvil, unidades que convencionalmente en la época recibían el nombre de comitatenses, derivado de la palabra comite, seguidores de la figura del emperador, que no serían en esencia guardaespaldas, sino fundamentalmente una unidad móvil de élite, probablemente, que llevarían de una parte a otra del imperio. Y esto, efectivamente, pues, iría en perjuicio de la calidad del resto de tropas, que serían relativamente desatendidas respecto a la calidad y el cuidado y la paga, etcétera, y las relaciones que tendrían de vida estos comitatenses, estas tropas de élite. Luego esto se encarece con el tiempo y encontramos unidades de élite mucho más a lo largo del siglo IV y V incluso. Si queréis, antes de pasar ya a hablar sobre la panoplia, sobre el armamento de estos soldados que tenemos aquí, vamos a terminar viendo el panorama que hay ya posterior a Constantino.
Hablabais antes, lo dejabais caer un poco, la falta de personal militar que empieza a haber ya sobre todo a partir del siglo IV, mediados finales del siglo IV, Desde el tercero. y desde el tercero incluso ya vemos esa falta, ¿no? Pero es mucho más acusada, sobre todo, como decís antes, a partir de desastres militares para Roma, como es la batalla de Adrianópolis, y lo comentábamos antes de empezar, de hecho, la imposibilidad o la dificultad que tiene el ejército romano para recuperar los efectivos perdidos en un desastre como ese en comparación con la relativa facilidad que tiene en épocas anteriores, como puede ser en época de Domiciano, con la pérdida de un par de legiones contra los dacios y que parece que no afecta prácticamente al ejército y, sin embargo, en este periodo ya estamos viendo cómo la total falta de soldados provoca que bueno, el ejército empieza a desintegrarse prácticamente. Es una pregunta interesantísima. De hecho, si efectivamente se suman varios problemas, por un lado, la decadencia demográfica del imperio es bastante acusada a partir de la decadencia. Viene de la mano, obviamente, de la decadencia económica. A partir de época severa y sobre todo de los últimos severos, de Alejandro, Heliogabalio, etcétera, en orden inverso, a partir de ese momento la inflación, la economía decae terriblemente, la demografía en el imperio, las guerras civiles, etcétera, pasan factura y la demografía también cae terriblemente. El imperio a lo largo del siglo III se despobla relativamente. Incluso ya las primeras invasiones bárbaras, hay incursiones de godos en los Balcanes y en Grecia, incursiones de francos que llegan hasta la península ibérica, hasta el noreste, incursiones de Mauri que incluso llegan a su plata de ibérica, y todo esto es una sensación de seguridad que también tiene su efecto demográfico. Sí, sin duda. Por tanto, sí, hay una escasez de hombres, relativa siempre, naturalmente, pero también al mismo tiempo, como decíamos, el número de efectivos va creciendo a lo largo de este periodo, con lo cual el porcentaje de militares respecto a civiles también es mayor y, por tanto, el peso de las necesidades fiscales para poder, sobre estas pocas personas que quedan civiles, es mayor para pagar un ejército cada vez creciente y, por tanto la situación va empeorando con el tiempo, efectivamente. En cuanto a la razón de por qué no son capaces de rehacerse de grandes calamidades, de grandes derrotas, como precisamente has mencionado Adrianópolis en el 378 es sin duda clave para la historia del imperio, porque es una terrible derrota ante los godos, además seguida de otra batalla que también supone un antes y un después, que es la batalla del río Frígido en el 394. La batalla de Adrianópolis, en la batalla de Adrianópolis es masacrado prácticamente el ejército de la parte oriental del imperio, e incluso muere el propio emperador Valente. Inciso publicitario, nuestro número 50, que saldrá en septiembre de este año, está dedicado a la batalla de Adrianópolis. Sí. No lo perdáis. Y como digo, pocos años después, esto ocurre en el 78, y en el 94 nos encontramos con una guerra intestina entre Oriente y Occidente, entre Teodosio y Eugenio. Bueno, Eugenio realmente era una marioneta agarrada a Gaisor. Una guerra intestina, una guerra civil entre romanos, que termina con la victoria de Oriente, de la parte oriental del imperio, sobre la occidental en la batalla del río Frígido. En esta segunda batalla, si en la primera había sido masacrado el ejército de Oriente, en esta segunda es masacrado el ejército de Occidente. Por tanto, Oriente es capaz de rehacerse de la gran batalla de Adrianópolis relativamente, además sus condicionantes geográficos favorecen una defensa más sencilla, porque tiene unas fronteras más delimitadas y unas costas que le protegen mejor. Y aparte está mucho más poblada, tiene una red más densa. Sí, y las crisis, por ejemplo, la crisis del siglo III no afectó en la misma medida a Oriente que a Occidente. A partir de la crisis del siglo III es la que verdaderamente divide y esto a partir de la fecha en la que se ve que Occidente empieza a decaer, a declinar en todos los aspectos. Sí. Por tanto, estas dos grandes batallas, Adrianópolis y el río Frígido, debilitan enormemente la capacidad militar de ambas mitades del imperio y, como digo, Oriente es capaz de rehacerse relativamente bien, pero Occidente no. La razón fundamental de esto es que probablemente, tal y como, por ejemplo, especialistas como Fernando Quesada han puesto de relieve en artículos y en ponencias, sobre todo comparando con otros ejércitos y otras guerras de épocas distintas, si un ejército es derrotado pero conserva los cuadros superiores, es capaz de rehacerse, de traer nuevos reclutas, enseñarles las traiciones, los modelos de combate, las tácticas, las dinámicas. Ahora bien, si la batalla, la derrota es tan absolutamente cataclísmica
que incluso esos cuadros superiores son aniquilados o menguados hasta tal punto que no es posible rehacerse. Esta es la situación probablemente que ocurrió en el caso que estamos hablando. Además, esto se suma con un elemento muy interesante como es el descrédito total del brazo militar en el mundo romano. De modo que no eran los más brillantes aquellos que acudían al generalato, no eran los que hacían el cursus honorum militar, sino aquellos que, segundones y otros que además no tenían... Sí, perdón. No, y que tiene esto tiene que ver también con causas en la psicología y en la forma de ver el mundo, y tiene mucho que ver con el auge del cristianismo también. Sin duda. En cierta medida, con su ideario pacifista, en cierta medida socavó también ese es un debate, esto es un debate. Hablando, por ejemplo, el filósofo Bertrand Russell habla de ello, se queja, dice, ¿cómo es posible yo leyendo a Sinesio de Cirene, leyendo a Lactancio, a César, todos estos grandes cerebros de la tarda antigüedad, algunos más que otros, cómo es posible que ninguno de ellos fuera militar? Porque podrían haber ayudado quizás. Y Gibbon decía que el final del imperio es culpa de los bárbaros y del cristianismo. Hablando de los bárbaros, una de las consecuencias también de esta crisis demográfica, de esta falta de gente con la que llenar el ejército, es otro debate. Está antigua siempre todos estos debates, la barbarización del ejército. Sí. La incorporación cada vez más de gentes de Allende el Limes, germanos fundamentalmente, dentro de las filas del ejército, como el modo que tenemos aquí en Miles. Claro, y no solo entre los soldados, sino también en los puestos más altos. Me ocurre Estilicón, Ricimero, este tipo de personajes que son bárbaros o de origen bárbaro y que llegan a los puestos más altos del ejército, del escalafón. Muy rápidamente, nos preguntaban por aquí, y ya que hablabas de cristianismo, nos pregunta María, ¿hubo cambios también en la religión romana dentro del ejército? Sin duda, sí, claro. Naturalmente, sí. El ejército romano es una proyección de la sociedad. De modo que si la sociedad, a partir de, fundamentalmente, de Constantino, de principios del siglo IV, sobre todo a partir de la batalla de Ponte Milvio, la religión cristiana, paulatinamente, en ese primer momento no es adoptada como oficial, pero sí comienza a tener. Exactamente, y es aceptada. Esto, naturalmente, se ve, obviamente, en el ejército de forma absolutamente sincrónica. También, obviamente, como no podía ser de otra manera, en los estandartes militares, que son también una expresión de la identidad y de la ideología del ejército, se acusa también esta evolución del paganismo al cristianismo, y esto, naturalmente, afecta también a la forma de entender el mundo militar, naturalmente. Tampoco hay que entender cristianismo y paganismo como entidades absolutamente separadas. Hay un proceso de sincretismo y encontramos a gente que puede adorar igual a Sabacio, a Cristo y a Mitra. Claro, eso en el mismo epígrafe encontramos apelaciones a varias deidades, incluyendo a Cristo. No, y de hecho, la fusión con Sol Invictus. Claro, ese es el concepto que iba a introducir muy brevemente, ¿no? La dicotomía que existe entre el Sol Invictus y el Sol Justitiae, que es Jesucristo. Eso, sí. De hecho, aprovecho yo para meter también la cuña. Si queréis saber más sobre ese tema, hablo sobre él en Un año en la Antigua Roma, que ya sabéis que es el nuevo libro de la Antigua Roma al día, que ha salido hace muy poquito a la venta, lo podéis encontrar en las librerías, y de hecho, el 25 de diciembre, en esa fecha tan importante como es la Navidad, pues hablamos de esa relación con el dios Sol, con Mitra, y que tiene mucho que ver también con el ejército, porque los legionarios tenían mucha fama de ser muy mitraístas, ¿no? Dentro del ejército, al ser también una religión que no admite mujeres, que yo creo que es uno de los errores del mitraísmo y que por eso el cristianismo le pasa por la banda, pero eso lo podéis leer también, pero es verdad que estáis precisamente viendo un relieve de un taurobolio, y es que el ejército romano tenía una cantidad de adeptos tremenda. Sin duda. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un periodo en el que se orientaliza el imperio en su conjunto, por efecto de la gran influencia del imperio sasánida, que a partir de 235, sobre todo, es cuando descolla, y es un imperio muy dinámico, muy potente. Los romanos ven eso con una autoridad, con un trono muy establecido, emperadores sasánidas. Los emperadores sasánidas, por lo menos sobre todo en el siglo III, son potentísimos, tienen un control de su estado absoluto, y los emperadores romanos, paralelo, tienen en cambio una crisis política bestial, de modo que intentan arrogarse, intentan copiar todo lo que puedan del Imperio Oriental. Uno de ellos es efectivamente Sol Invicto. Sol Invicto clarísimamente está inspirado en el zoroastrismo, no hay ninguna duda, pero además también enlaza con otros cultos orientales como efectivamente el mitraísmo, que también procede precisamente del mitraísmo, está todo muy vinculado. Y la confusión es terrible sobre todo entre cristianismo, mitraísmo y zoroastrismo y Sol Invictus. Estas religiones, hay una confusión terrible. De hecho, quiero recordar que es el Papa León, en el siglo IV, quien
en una alocución a los miembros de los cristianos en general de Roma en concreto, les pide que por favor dejen de rezar a Cristo en dirección al sol, porque no tienen nada que ver, son dos cosas, son dos entidades distintas, pero esto se produce, estas confusiones se producen. Y bueno, el padre de Constantino, por ejemplo, no tenemos muy claro qué religión tuvo, parece que es problemático, sí. Exacto, pero su padre, por ejemplo, su padre, Constancio Cloro, era adepto de Sol Invictus. Y Constantino católico, pero probablemente arriano. Probablemente, además, sí. Bueno, todo la faceta religiosa no es más que otro ejemplo más de la crisis tremenda que sufre el mundo romano a todos los niveles del siglo III. Porque en el momento en que las estructuras del Estado se debilitan y desintegran, la vieja religión cívica ya no sirve. Ya no sirve. Y hay que buscar nuevos... En un momento de inseguridad, además, la gente necesita referentes y busca... Bueno, hola a todos de nuevo. Como habréis podido ver, se ha cortado la conexión. Hemos tenido un pequeño problema aquí con el vídeo, con la transmisión, así que vamos a terminar de hablar, sobre todo para que veamos el armamento que llevan nuestros soldados bajo imperiales. Entonces lo vamos a hacer así, con esta cámara más dinámica, para que os podamos enseñar toda la armadura, todos los elementos que llevan. Para que los que estabais viendo, espero que compartáis y deis me gusta también a este vídeo para que se lo podamos volver a recuperar y llegue a todos los que lo estaban viendo. Gracias por estar ahí como siempre, podéis dejar también vuestras preguntas, pero bueno, pues vamos a pasar, si queréis. Ya habíamos hablado o estábamos terminando de hablar de esos últimos elementos, como son la religión, como es el declive ya del ejército del Bajo Imperio, pero si queréis vamos a pasar, como os decía ya, a ver los elementos que llevan estos soldados y sobre todo para que tengáis un poco en cuenta qué diferencia tienen con el ejército o con el soldado alto imperial. Entonces, si queréis vamos a verlo. Muy bien, Néstor. Bueno, pedir disculpas a todos los que nos estaban siguiendo por este pequeño corte, pero hemos recibido una avalancha de vándalos y alanos que han atacado el campamento y la Legio Séptima ha tenido que salir en full cum a repelerlos. Bueno, vamos a tratar de explicar un poco la panoplia de soldados de finales del tercero y del cuarto, algo que se refleja también en el aparato gráfico de equipamiento militar, el Ejército Romano del Bajo Imperio, que es un libro que aparte del texto destaca por su aparato gráfico. Pero bueno, ya que tenemos aquí a estos tres milites, yo creo que podemos hacerlo in situ. Antes hablábamos también de la barbarización del ejército, de la inclusión cada vez más de bárbaros, de federados dentro de las filas romanas. Y como ejemplo de ello tenemos aquí a nuestro amigo Vetio, que sería un godo, previo a Adrianópolis, un federado que habría entrado a formar parte de las filas de la Legio Séptima. Habría que distinguir además los germanos que entraron de forma paulatina y se integraron y se romanizaron, mezclándose con el resto de las tropas de su propia unidad, contrastado eso por un lado con las unidades que entraron de germanos con sus propios oficiales y sus propias formas de combate, sus propias armaduras. Son dos modelos de integración en el ejército completamente diferentes. El primero fue obviamente paulatino, a medida que fueron integrando estas tropas de bárbaros en el ejército romano y romanizándolas. El segundo, en cambio, fue mucho más dramático y mucho más importante para la evolución, el cambio del ejército romano, al aparecer estos elementos ajenos dentro del organismo. Sí, en el caso de nuestro amigo Godo aquí presente, sí, sería Vetio, al que está enfocando ahora mismo Néstor. Vamos, si queréis, Eduardo, vamos a hablar un poco primero, si quieres, de la panoplia defensiva y luego pasamos a hablar de la panoplia ofensiva, de cada uno de ellos, yo creo, porque además nos va a servir para explicar un poco las tácticas y formas de combate y la diferencia entre esta época y el Alto Imperio, ¿no? En el caso de Vetio, ¿qué tipo de armadura lleva, Eduardo? Sí, bueno, es una armadura compuesta de láminas cosidas sobre un soporte de cuero orgánico, asimismo dotado de terugues, que serían estas cintas que cubren la cadera y parte de los muslos. Perdona, Eduardo, este tipo de armadura es de ascendencia oriental, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, la encontramos intermitentemente en distintas épocas romanas, pero fundamentalmente a partir del siglo III después de Cristo, por influencia efectivamente sasánida fundamentalmente y también germana de otros puntos. Las peterigues entiendo que forman parte del subarmalis, ¿no? Correcto. ¿Cuál era la función del subarmalis debajo de la armadura? Acolchar los golpes. Sí, los golpes los recibiría el metal,
pero necesitaría algún tipo de acolchado, una especie de prenda que absorbería y repartiría el golpe a lo largo del cuerpo de modo que fuera menos agresivo. Claro, imaginaos, por ejemplo, un golpe de espaza como esta sobre el hombro. Pese a que la armadura y el subarmalis pueden parar el corte, pero la contusión, si no existe un elemento como el subarmalis que la pare, podría hacer incluso que el metal se clavase en el cuerpo del soldado. Por eso es fundamental. Fundamentalmente se ve con evidencia en el caso de las cotas de malla de la aurorica mata, si hablamos en términos romanos, que en algunos casos pues podrías, si el golpe era lo suficientemente importante, no solamente cortar la cota de malla en sí, sino clavar la cota de malla en el individuo. Muy bien. ¿Y el casco que lleva nuestro amigo Godo, qué tipo de casco es, Eduardo? Es un lo que académicamente se conoce con el término anglosajón de breech helmet, es decir, casco formado por una cresta. La factura de este tipo de cascos, a partir fundamentalmente de finales del siglo III en adelante, son los primeros que se dividen luego en Belcasov, Interfisa, dos modelos, dos grandes variantes. Esta factura, este tipo de modelos se fabricaban por dos grandes mitades, como vemos, una mitad izquierda y una mitad derecha, idénticas, invertidas, y una cresta cenital que unía ambos. Por tanto, es una factura relativamente sencilla en comparación con lo que hallamos, por ejemplo, en época alto imperial, cuando los cascos se batían de una misma lámina de hierro o cobre, según si estamos hablando de la tradición itálica. Y esto tiene que ver tanto con una falta de recursos del Estado, que hace que se busque la practicidad en la elaboración de armas, como también con la existencia de fabricae, de fábricas divididas en diversas partes del imperio y encargadas de fabricar tipos de armas determinadas, ¿no? Se estandariza un poco la panoplia y se simplifica. En este caso es un casco de tipo Interfisa muy decorado, ¿no? Muy bonito, con un repujado y con dos cascos de tipo apotropaico, dos ojos, tipo apotropaico en ambos lados de la calota, ¿no? Es que procede de época pagana, obviamente. La espada. Sí, no, ¿tendría alguna función aparte decorativa esta, Eduardo? Probablemente hacer que los golpes que cayeran en vertical... Sí, o sea, en caso de un golpe en vertical... No caerían a plomo sobre el centro del casco, que es donde más daño podrían hacer, sino que se repartirían a un lado u otro, donde podrían resbalar por los laterales y por tanto no hacer tanto daño. Sí, como veis el casco tendría también un padding, en término inglés, de cuero, un recubrimiento de cuero para evitar el roce del metal contra la carne y que se clavase también en el caso del cráneo, en caso de recibir un golpe contuso. Veo que también lleva unas grebas, aunque en este periodo son algo cada vez más raro, ¿verdad? O sea, ya cada vez hay menos Cierto, sí, porque los escudos son lo suficientemente grandes como para proteger las piernas. ¿Podrías coger el escudo, Petio? De modo que no es tan importante protegerlas. Como vemos también, la morfología de los escudos ha cambiado muchísimo respecto al periodo alto imperial, ¿no, Eduardo? Sí, se ha simplificado también la línea que hablabas de los escudos de las fábricas, la fabricae de armas y armaduras. Se simplifican los modelos y se tiende a fabricar piezas de panoplia más sencillas, más económicas, más fáciles de fabricar. En este caso se sustituyó el célebre escudo de teja por un escudo plano, más fácil de fabricar, que no tenía curvatura, ovalado generalmente y de tamaños tendentes a ser cada vez más grandes. Sí, como veis es un escudo que prácticamente protege el cuerpo entero del soldado. Y bueno, con escudos de morfología similar, además de la iconografía, hemos documentado arqueológicamente en Dura Europos. En Dura Europos, exacto. Sí, en Dura Europos además es un momento transicional en el que todavía existen algunos escudos de teja, allí se encontraron de hecho varios. Es casi uno de los últimos exponentes del empleo del escudo de teja. Dura Europos se data en el 255 después de Cristo, si no me equivoco, 250. Y por tanto es uno de los últimos exponentes del uso del escudo de teja, en forma de teja, curvo, y a partir de ese momento ya convive con este tipo de escudos planos, y a partir de ese momento el escudo plano, redondo y ovalado, redondo como en este caso, o ovalado, que es más común incluso, son los que dominan el campo de batalla. Con este tipo de umbones, este tipo de refuerzos centrales, que son más de tradición céltica y germánica, sobre todo, frente al antiguo umbo, ¿no? de tipo fusiforme. También muchísimo romano. Más fácil de fabricar, mucho más sencillo. El escudo de teja requería de un umbo con forma curva y con una protuberancia
protuberancia central, lo cual era muy difícil porque tenían que batirlo. En este caso es plano con una protuberancia central, con el umbilicus. En cualquier caso, los escudos siguen siendo funcionales, por ejemplo, a la hora de hacer una formación cerrada, si os juntáis, ¿no? Para hacer el fulcrum, que era esta formación cerrada, como veis, sigue siendo una formación temible, ¿no? Acercarse a un fulcrum con los escudos cerrados, las lanzas protuberantes, realmente requería valor. Como veis, protegen perfectamente al legionario. Muy bien. Si quieres, siguiendo con las armas defensivas, aquí nuestro amigo Albus, un legionario y no un barbarazo como Ezio, ¿qué lleva como armadura defensiva, Eduardo? Sí, sería una cota de malla, una lorica amata, ceñida por un Balteus, un cinturón extremadamente grueso, conforme a la moda, a partir fundamentalmente de época severa, tal como se acusa arqueológicamente a través de los apliques, pequeños apliques que se han documentado arqueológicamente que refuerzan la estructura de estos cinturones, de estos Baltei o cingula. Y también a través de la iconografía, las estelas funerarias lo reflejan con claridad. El empleo del gran cinturón, el cinturón ancho, también era atributo exclusivo del ámbito militar, de modo que era una forma también de expresar públicamente tu pertenencia al estamento militar. Y a nivel práctico, este cinturón entiendo que también servía para descargar el peso de la cota de malla, ¿verdad? Claro, al ajustarlo a la cintura. Exactamente, y su contundencia también ayuda claro. a sujetar, a relajar parte del peso, claro. apoyarlo sobre el propio cinturón. Esto para los que no estáis viendo, lo habréis comprobado en vuestras carnes, probablemente al llevar una mochila. Las mochilas que tienen descarga en los riñones reparten el peso mucho mejor, y este es el mismo mecanismo para revertir el peso de la cota de malla, que podía ser ingente. Realmente una cota de malla pesa muchísimo. Y en cuanto al casco... Sí, es un casco, ¿no? de tipo Burst, yo creo, ¿no? Exactamente. Este es un modelo, está en la línea también de los Reach Helmet, pero en este caso es una versión más sencilla, fabricada no con dos mitades, sino con distintos gajos o gallonados que se unen, distintas piezas que se unen, de modo que la fabricación es más sencilla, ¿no? Exactamente. Sí, fabricación más sencilla. Más sencilla, incluso más económico. Incluso para repararlo, me imagino que sería bastante más sencillo, claro. También, sí. En el mundo germánico encontramos también muchos ejemplos de este tipo de casco. Con mucha protección, ¿no? Para el rostro. Con la protección del rostro es una característica propia, sobre todo desde finales del siglo II en adelante. Pero en cambio, fíjate, con protección, pero permite la audición perfectamente porque hay hueco para las orejas, para escuchar órdenes en el campo de batalla, etc. Sí, que es una costumbre también desde épocas precedentes, los cascos de época alto imperial, siglos I o II. Muy bien, esto... Sí, perdona. Sí, bueno, y ya la espada... Sí, bueno, si quieres, hemos acabado yo creo que con el armamento defensivo, podemos empezar con el armamento ofensivo y vemos aquí algo muy característico, ¿no? Que los pila, el pilum, la jabalina arrojadiza de la República del Alto Imperio, que casi identifica al género romano, ha sido abandonada, ¿no? Eso es, la última documentación arqueológica que tenemos del uso del pilum, de la lanza arrojadiza, bueno, empleada, que podía tener ese doble empleo, bien arrojadiza, bien esgrimida, pero fundamentalmente arrojadiza. Sí. La última documentación arqueológica que tenemos del uso del pilum es en el escenario del campo de batalla de Hartshorn, en Alemania, de en torno al 235, justo el momento del año final de Alejandro Severo, del final de la dinastía Severa, cuando se produce un enfrentamiento entre germanos y romanos. Es la última documentación. A partir de esa fecha no conocemos ejemplos del empleo del pilum, y sí, por el contrario, de la lancea, de la oasta, también la lanza empleada por lanza larga, esgrimida exclusivamente. Esta no estaba destinada a ser lanzada sobre el enemigo, sino exclusivamente a ser esgrimida en combate. También se dotaban en este periodo, eso sí, de armas arrojadizas, fundamentalmente dos, que serían el verutum, pequeñas jabalinas, que eso se mantiene a lo largo de todo el periodo romano, o bizantino incluso, pequeños venablos, y por otro lado también la plumbata, que sería probablemente del tamaño de una flecha, un vástago de madera dotado de unas aletas, al igual que una flecha, una punta metálica aguzada de hierro, y cerca, en el primer tercio de este vástago, cerca de la punta, una esfera de plomo que imprimiría inercia, que permitiría que este proyectil volara más lejos y alcanzara mayor fuerza en el choque. Esta plumbata, al parecer, se arrojaba con la propia mano. El propio legionario llevaba varios, al parecer, en el interior del escudo, almacenadas, según nos narran las fuentes. Vegecio, por ejemplo, lo describe bien.
en este caso por lo menos sí le tenemos en cuenta como testimonio, y las arrojaban en combate. Experimentos modernos demuestran que es un arma bastante eficaz, puede perforar evidentemente con toda facilidad armaduras que ya son caladas, que ya tienen agujeros como es la cota de malla. No tendría el más mínimo inconveniente una flecha de este tipo arrojada con mano en atravesar una cota de malla, pero incluso también pueden atravesar, según los experimentos que se han realizado, Folling y otros autores, pueden incluso atravesar grosores de bastante entidad de escudo. Por lo que sobre todo lanzado. La puntería, eso sí, es muy escasa con este tipo de armas. Sí, entendemos una flecha lanzada, pero ante una masa de tropa seguro que le da algunas. Sí. En cualquier caso, la utilización del pilum por la lancea probablemente nos habla de un cambio en el combate, al igual que el cambio de los gladi, las espadas más cortas, tipo Mason, tipo Pompeya, por este tipo de espadas, de la espada, ¿no? La espada larga, como esta que le he quitado a nuestro amigo Albus, ¿no? Sí. Preciosa, con estas cachas de hueso. Sí, exactamente. Se va abandonando el gladius tradicional, tipo Maguncia, tipo Pompeya, por esta espada mucho más larga, cuyo origen primero ya lo encontramos en unidades de caballería en el siglo I, desde época incluso augustea, tiberiana en adelante. Ya la empleaban las tropas de caballería para alcanzar desde la altura de su montura, claro, al enemigo. Fijaos, por ejemplo, la capacidad de alcance que tiene un legionario con esta espada. Realmente sería de origen, ¿verdad? Tendría su origen en las espadas de tipo latén, ¿no? Espadas galas de latén, espadas largas. Exactamente, eso es una evolución de ellas. Sí, y evidentemente, Eduardo, supongo que esto tiene que ver con los cambios también en la táctica, ¿no? El combate cuerpo a cuerpo. Exactamente, sí. Y no solamente con eso, sino también con el perfeccionamiento de la capacidad metalúrgica de los romanos. La carburación se va controlando más con el tiempo y se van logrando unos metales que permiten desarrollar armas muy largas sin temor a que sean demasiado dúctiles o demasiado frágiles, que se rompan o se doblen. Con anterioridad habría sido más difícil hacer armas tan largas. Un problema de este tipo de armas muy largas sería el peso. Cuanto más grandes, obviamente, mayor peso. Lo solucionaron parcialmente merced a estos vaceos, a estas líneas que observamos generalmente paralelas, que también, como a los arqueólogos, les permiten datar con fiabilidad relativa a las armas, tipológicamente, merced a estos vaceos que se multiplican con el tiempo. Al principio suelen ser 2 y a partir, por ejemplo, de principios del siglo II empiezan a ser 2, finales del siglo II ya empiezan a aparecer 3, 4, en el siglo IV, V incluso tenemos ejemplos, los depósitos votivos de Viemos, etcétera, o más adelantados en el tiempo, que tienen hasta 8 vaceos por cada lado para aligerar el arma de metal. Sí, frente a mitos extendidos, sobre todo el tema de la falcata, de que los vaceos servían para hacer las heridas, los vaceos sirven para conferir rigidez, conferir fortaleza más que rigidez a la estructura de las espadas. Sí. Y también, además también desarrollan el pattern welding en este momento. Mezclan varias barras de distinta dureza de metal, más dúctil o más dulce, y por tanto más dúctil y más carburado, por tanto más rígido. Las mezclan haciendo una torsión, haciendo una espiral, y forjan ese producto resultante. De ese modo quedan íntimamente ligados partes de metal muy aceradas y partes muy dúctiles. Los ejemplos más refinados de estos son las espadas francas, que se les particularidad en el mundo vikingo y demás. Y luego, como armas casi más de rango, ¿no? Pero que tienen que ver también con la adopción de costumbres germánicas, tenemos, por ejemplo, el sax que lleva aquí nuestro amigo Betio. ¿Qué es un sax, Eduardo? Bueno, es un cuchillo verdaderamente, aunque las dimensiones, el propio término recoge una variabilidad tipológica inmensa. Hay piezas de este modelo que son más grandes o más pequeñas, pero en todo caso se trataría de un arma relativamente modesta de dimensiones, en comparación por lo menos con las espadas, con la tipo Spata, que tiene un origen germano, el propio nombre también lo es, y que, obviamente en el caso de nuestro personaje sería posiblemente una de sus armas de segundo recurso en caso de faltarle alguna de las armas principales.
Muy bien. Y por último, La germanización, perdón, sí, del ejército en su conjunto podría haber llevado a la presencia de estas armas. Sí. Bueno, el ejército romano lo hablamos ya, ¿no? En el tema del Bajo Imperio y también a las guerras cántabras. Lo permeable que era también a las influencias externas. Sin duda. Y la capacidad que tiene de hibridación y de adopción de nuevas armas, ¿no? En el caso de la espada yo creo que es palmario. En el caso de esta armadura también de recambre oriental o incluso estos cascos tipo Spaniolheim y demás, que probablemente tiene su origen en el mundo de Sasania, en el mundo iranio. Exactamente, sí. Un detalle también interesante es que la suspensión de la espada, por ejemplo, ¿sí? Se produce a partir de este momento por una bandolera y ya no pende del cinturón, sino que pende, merced a una bandolera o talí, del hombro del soldado. Es una innovación a partir de fundamentalmente mediados del siglo II en adelante, que se convierte en universal a partir de, sobre todo, del siglo III. Está al otro lado. Y está al otro lado, correcto, exacto. Si en época alto imperial y a la espada siempre, en el caso de la tropa, del miles, del soldado raso, del calón, la llevaría en el lado derecho, y mientras que el escudo en el izquierdo siempre, y el puñal también en el izquierdo. En este caso se invierte y la espada aparece en el lado izquierdo, probablemente por razón de su longitud. Es muy difícil sacar una espada de su vaina, claro, si la llevas en el lado derecho, con la mano derecha. Si quieres, demuéstranoslo, Albus. En el izquierdo es viable, pero así es hecho. Muy complicado, sí. Además, interfiriendo con la mano que agarra el escudo. Exacto. Con este tipo de espadas tan largas. Yo creo que podemos hablar un poco de la ropa, para acabar hablando un poco del estandarte y de nuestros amigos de la Legión Sétima, que yo creo que habrá que hablar del estandarte. Hablando de la ropa, vemos por ejemplo estas túnicas manicatas, ¿no? Sí. De manga larga, por ahí tienen el nombre, adornadas con orbiculi y clavi también, sí. Y que son muy típicas del periodo, ¿verdad? Pero no solamente en el ámbito militar. En este caso ya se trata de una prenda universal prácticamente al mundo romano, sobre todo en el caso de, como prenda relativamente de lujo. Serían de lino en el caso de verano y de lana en invierno. Y bracae también, ¿no? Y bracae, que son una influencia germánica también, sin duda. Y también el empleo de polainas se documenta de forma casi ubicua en casi todas las manifestaciones iconográficas del periodo. Uno de los ejemplos más paradigmáticos es quizás los mosaicos de Villavirumeria o Piazza Armerina. Sí. Es curioso, ¿no? Pero también, por ejemplo, en la Almeda, en muchos... Es curioso cómo vemos también, ¿no? Como las caligae, las sandalias del legionario romano clásico que veíamos en los legionarios del siglo II, que eran un símbolo también de estatus militar, cambian, ¿no? Desaparecen y son sustituidas por estas polainas, mucho más aptas también para climas fríos y que tienen que ver también con ese desplazamiento del eje del imperio hacia el limes y con ese estacionamiento de los soldados ahí y su procedencia misma, Y su procedencia misma, sí. Y luego también son muy bonitas las capas que llevan nuestros soldados de espiguilla, ¿no? También muy típicas de los romanos, ambas abrochadas con... De hecho es un patrón, creo, típicamente germánico, si no me equivoco, documentado arqueológicamente. Sí. Y ambas sujetas con fíbulas y que, como veis, permitían fácilmente que el brazo derecho estuviera despejado. Como veis, con la fíbula los agarran en el brazo derecho precisamente para dejar que las armas puedan imprimirse fácilmente. Y yo creo que por último tendremos que hablar de este magnífico estandarte, ¿no? de este vexillum. Estupendamente recreado, por cierto, magníficamente recreado. Sí, se trata del vexillum, un castellanizado vexilo, sencillamente una verjeta de tela que pende de un travesaño colocado en horizontal sobre el propio astil del estandarte, rematado por una moarra, normalmente en forma de lanza, pero amortizada. Como vemos, la moarra a menudo se dota de calados, de agujeros calados en los laterales de la propia hoja de la moarra, y en este caso de cortes. Esos cortes son simbólicos y son empleados por distintas unidades y también en estandartes. Por ejemplo, los beneficiarios, las tropas beneficiarias que cumplían fundamentalmente una labor policial, también empleaban ese tipo de moarras, en el caso de los beneficiarios, como lanzas reales. En cuanto al resto del estandarte, en este caso representa en la iconografía a los dioscuros, que aluden precisamente al nombre Gémina de la propia unidad de la legión. Castor y Pollux, exactamente. Espartanos. Y también era una característica típica del periodo el empleo de las corbatas laterales dotadas de tachones y rematadas generalmente en lúnulas
metálicas. Esto probablemente esté relacionado, por un lado, con la creencia romana en la capacidad mágica del tintineo de los metales para ahuyentar los malos espíritus, y también la propia capacidad apotropaica protectora de algunos de estos motivos, como son la propia lúnula. Pero el propio tintineo sabemos que lo mencionan las fuentes, ahuyentaba los malos espíritus, el mal de ojo, por así decirlo. También, en este caso, se ha reconstruido una condecoración otorgada a la unidad en su conjunto, que pende del frontal del estandarte. Se trata de un torques, el característico prenda, joya empleada por los pueblos, fundamentalmente los galos, laténicos en general, y no solo, también hasta en la península, en muchos otros puntos, en norte de Italia, que derivó, bueno, de hecho la historia es muy interesante. En realidad se trata de una prenda empleada generalmente por los pueblos, como digo, muchos de ellos enemigos de Roma, y a través de la costumbre de la lucha con estos enemigos y de la toma de botín de guerra, concretamente lo que los romanos llamaban praeda, la praeda, que era el término que utilizaban para referirse a las armaduras arrebatadas al cadáver de tu enemigo, las prendas arrebatadas, praeda. Esta, que es una parte del botín de guerra, habría otros nombres para el resto de partes. Esta praeda, en la praeda, en muchos casos, incluiría precisamente las joyas que llevaban los enemigos caídos en combate. Y dado que estos enemigos en combate, en muchos casos, eran precisamente pueblos célticos, pueblos laténicos, el torques figuraría como una de las formas de recompensa, una de las formas de botín de guerra. La condecoración, a su vez, como sabemos, es una evolución del botín de guerra. Es el botín de guerra transformado tomado por el oficial, por el general que ha vencido en esa batalla, y repartido entre los soldados que más se han distinguido en esa batalla, una forma de condecoración. Es por ello por lo que las prendas característicamente del botín de guerra se transforman con el tiempo en condecoraciones militares, porque el general las reparte al término de la victoria entre los soldados que más se han destacado en el combate. Por tanto, y en el caso del torques, ya con el tiempo se convirtió en emblema, en una de las condecoraciones características. La fabricaban ya los romanos, naturalmente, ya no la tomaban del enemigo, pero siguió conforme a la costumbre muy tradicional romana de mantener muchos elementos del pasado, se convirtió en una condecoración militar. De modo que en este caso, la presencia de este torques sobre la propia tarjeta del vexilo es una forma de indicar que la unidad en su conjunto ha sido condecorada, galardonada con esa condecoración. Por cierto, decíamos antes que la unidad, que existieron unas unidades desgajadas de su legión de origen, que son las vexilaciones, derivan su nombre precisamente de este tipo de estandarte, del vexilo. Muy bien. Bueno, que ya nuestros legionarios deben estar cansados. Yo creo que se pueden agrupar detrás de su estandarte. Se han ganado un jarro de vino, yo creo, de Mulsum. Avinagrado. Bueno, yo creo que habéis podido sacar, todos los que estáis ahí detrás, una idea tremendamente detallada de cómo era el armamento y la vestimenta de los soldados de época bajo imperial. Antes, en el vídeo anterior, hemos estado hablando de un poco toda la evolución, así que yo creo que ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes recordaros que tenéis ahí El ejército romano del Bajo Imperio, un libro en el que vais a encontrar todo esto y mucho más, una obra totalmente de referencia, y que bueno, que desde aquí os la recomendamos. Así que muchísimas gracias como siempre, muchísimas gracias Eduardo, Alberto, nuestros compañeros también de la Legio Séptima Gemina Félix, y a todos vosotros por estar ahí. Como siempre os recuerdo que nos podéis seguir tanto a Despertaferro en las redes sociales como a Antigua Roma al Día, y por supuesto nos vemos en el próximo vídeo, que seguramente tendremos otro tema interesantísimo del que hablar dentro de unas semanas. Yo creo que quizá podemos hablar, Néstor, sobre Jesús histórico. Efectivamente, es un tema muy interesante y que yo creo que a todos nos gusta muchísimo, y por supuesto, pues si lo queréis, dejadlo en los comentarios, dejad vuestro me gusta para que nosotros sepamos que es un tema que os interesa, el Jesús histórico, que es realmente apasionante. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí como siempre. Yo soy Néstor Marqués y nos vemos en el próximo vídeo.